Muy buenos días, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Me presento de nuevo, para los que no tengo el placer de conocer personalmente, mi nombre es Luis Muñoz y por la gracia del Señor soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, junto al pastor David Araujo, que hace un momento estuvo presentando el currículo de Clásica. Estoy agradecido al Señor de su privilegio, de que permite exponer su palabra a su pueblo. Y entonces, como dijo también el pastor Joan, me corresponde mi tema hablar sobre el Espíritu Santo y sus dones. Quiero admitir que cuando hablamos de los dones espirituales, casi inmediatamente, perdón, como un reflejo programado, tendemos a pensar que en el aspecto controversial del tema. Es realmente triste que sea lo controversial, que si los dones cesaron o no cesaron, o algunos, sea el foco principal de la discusión. También se llega a muchos extremos con respecto a este tema. Por un lado, hay algunos que no quieren hablar acerca de los dones espirituales porque, bueno, la verdad es que es demasiado controvertido. Hay la actitud de que no hablemos de este tema porque no quiero caer en polémicas, no quiero estar en peleas. Y a pesar de que esa actitud pudiera sonar pacífica en un principio, en realidad nos estamos negando a hablar de algo que Dios sí habla y que es dado por Dios para el beneficio de la iglesia. También, por otro lado, se llega a muchos excesos con respecto a este tema, donde la actitud es, sí, vamos a hablar del tema, a mí me encanta, pero no es con el propósito de edificar y mucho menos de glorificar a Dios. A veces más bien es con el deseo de ser combativos, de mostrar a los demás cuán equivocados están, ser chocantes. Y la verdad es que eso tampoco es un camino correcto desde el punto de vista de la Biblia. El enfoque entonces de mi conferencia no será la controversia, más bien el propósito es exponer la enseñanza bíblica y traer luz edificante a un tema tan importante para el pueblo del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Qué preguntas vamos a tratar de contestando? Bueno, vamos a hablar del contexto en el cual debemos siempre recordar para hablar de los dones espirituales. Vamos a definir qué son los dones espirituales, cuál es el propósito de los dones espirituales, cuál es la fuente y por supuesto también si podemos hablar de si algunos continúan o han cesado. Leo para ustedes versículos 1 al 3, oramos y comenzamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oremos. Soberano Señor, gracias te damos nuevamente porque podemos dedicar este tiempo para el aprendizaje de tu palabra y de, por supuesto, escuchar sobre la gran persona del Espíritu Santo, al cual pedimos y rogamos que nos ayudes mientras cada una de las conferencias. Oh gran aliento, sopla del norte y del sur, sopla sobre nuestro huerto y que se esparza el dulce aroma del Señor Jesucristo entre nosotros. Ayúdame, Señor, me escondo detrás de tu cruz. Edifícanos según tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de los dones espirituales, es muy importante tener en cuenta este contexto. El pasaje que acabamos de leer nos describe la condición en que se encuentra todo el mundo fuera del Señor Jesucristo. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, este pasaje describe la condición en que te encontró el Señor Jesús, en la que me encontró a mí. Dice el pasaje, el versículo 1 describe nuestra condición. Nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es un lenguaje bien fuerte.
nos dice que una persona sin Cristo está muerto en pecado. Esa es una descripción muy fuerte y gráfica de lo que éramos sin Cristo. Estar muertos en delitos y pecados nos indica una condición severa de impotencia, una incapacidad total para poder agradar a Dios, totalmente inhabilitados para acercarnos a Dios. Con nuestros pecados hemos ofendido al Dios santo, santo, santo. Y realmente somos como una especie de cadáver que produce repulsión. Si el versículo 1 describe nuestra condición, los versículos 2 y 3 describen el rumbo en que estábamos teniendo esa condición. Los versículos 2 y 3 dicen, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál era nuestro rumbo? Los versículos 2 y 3 nos dicen que habían tres influencias horribles que dominaban nuestras vidas. No solo nos dominaban, sino que eran verdaderamente nuestros amos. ¿Cuáles eran esas tres influencias? Seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos los deseos de la carne y conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Estas tres fuerzas que nos gobiernan o nos gobernaban son el mundo, la carne y el diablo. No teníamos ningún deseo de agradar a Dios, vivíamos solo para agradarnos a nosotros mismos, al mundo, al diablo. Usted puede, si quiere, disfrazarlo, excusarlo y decir lo que quiera. Pero esto que acabamos de leer es el análisis y la conclusión bíblica de una persona sin Cristo. Gracias a Dios, no termina allí el análisis. El versículo 4, como otros teólogos han dicho, tiene las dos palabras más maravillosas. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esas dos palabras principales del versículo 4, pero Dios, son las dos palabras más maravillosas que nos sacan de la oscuridad escrita en el versículo 1 al 3, para traernos a la luz de los versículos 4 al 10. Nos dicen antes que claramente estábamos muertos, que era imposible agradar a Dios, pero Dios en esa condición que hizo, nos dio vida. Ocurrió el milagro más grande y asombroso que una persona puede experimentar. Nos hizo nacer de nuevo, nos ha hecho nuevas personas. Ahora estamos bajo un nuevo amo. Ya no estamos bajo la esclavitud ni el yugo de los deseos de la carne, ni del diablo, ni del mundo. Ahora estamos bajo otro yugo, y ese otro yugo, ¿cuál es? El de Cristo. Él es nuestro nuevo amo. Ahora hay nuevas fuerzas impulsoras en nuestras vidas. Eso es lo que ha ocurrido en todo el que ahora está en Cristo. Ya vimos lo que había sin Cristo. Ahora la Biblia nos describe lo que somos en Cristo. ¿Por qué he empezado por aquí? Porque si estamos hablando de los dones, ¿por qué estamos recordando este contexto? Mis hermanos, porque cuando hablamos de los dones espirituales, debemos en primer lugar recordar lo más asombroso, lo más impresionante, lo más milagroso que Dios ha hecho por ti. Y lo hizo con un propósito. Dios nos ha salvado con el propósito de presentarnos a Cristo como una novia gloriosa y reinar con Él por toda la eternidad, trayendo gloria a nuestro Creador. Pero mientras llega ese momento, ese maravilloso día, mientras tanto nos llama a que seamos una luz brillante de su gloria, que los hombres vean lo que Él ha hecho en nosotros, para que así, atraídos de su oscuridad, vengan a la luz de Dios también. La Biblia enseña que la mejor forma de hacer eso es mientras nos servimos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros.
Cuando nosotros entonces como iglesia nos servimos unos a otros, entonces estamos dibujando una imagen al mundo. Y esa imagen es la imagen del Señor Jesús que está en medio de nosotros. Ahora, por eso la importancia de entender el contexto. Porque aún en esto de servirle al Señor y servirnos unos a otros, Dios no nos dejó a nuestra habilidad. Él no te dejó que tú con tus mismos y propios recursos sirvieras a otros. La Biblia enseña más bien que Él ha enviado al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros y nos capacite para que podamos hacer lo que a Él le agrada, Todo esto, ese es el contexto entonces para hablar de los dones espirituales. El contexto de servirnos unos a otros para la edificación del cuerpo de Cristo y así de esa forma entonces no solamente santificarnos, sino proyectar una imagen correcta del Señor al mundo. Amén. ¿Por qué entonces es importante el tema de los dones espirituales para la iglesia? Porque es lo que enseña la Biblia, ya por lo menos vimos el contexto y porque específicamente el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay una instrucción apostólica bien clara que nos manda a ser conocedores de este tema. También el apóstol afirmó en el capítulo 14 de 1 Corintios 1, procuren los dones espirituales o procurad los dones espirituales. La palabra procurar, que aparece así en Reina Valera 1960, otras versiones la traducen con dos palabras y dicen algunas deseen o desead fervientemente. Es decir, que si no deseamos fervientemente los dones espirituales, estamos desoyendo lo que nos dice el Señor, estamos simplemente desobedeciendo. Porque lo que nos está diciendo la Biblia es un mandato claramente y no tenemos el lujo de no escuchar sus mandatos. El verbo que se traduce desead fervientemente o procurar significa tener un afecto profundo, fuerte y apasionado. Hermanos, realmente tenemos que querer los dones espirituales. No es opcional. No puedes optar por no participar. No puedes decir, ok, hermano, chévere, déjeme orar para ver cómo puedo obedecer eso que Dios manda. Ok, déjame calcular bien, a ver cómo incluyo en mi agenda ya apretada, para ver cómo incluyo esa obediencia al Señor. El apóstol no nos está dando un consejo, no nos está dando una opción, es un mandato bíblico y quiere decir eso que debemos obedecerlo. ¿Usted se imagina si tratáramos otros mandatos bíblicos con la displicencia que algunos tratan acerca del mandato de procurar los dones? Si la Biblia dice, no matarás, ¿usted se imagina que yo le responda, bueno, vamos a ver si el próximo mes empiezo a obedecer ese mandato? La Biblia dice, no robarás. Ok, bueno, después que salga de esta situación difícil, empezaré a obedecer. Nada de eso. Es simplemente que al ver la instrucción apostólica, los creyentes reconozcamos que debemos obedecer un mandato. Y en este caso es procurar los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11, nos dan una instrucción donde podemos precisamente sacar esta definición más adecuada. Cuando hablamos del espíritu, de los dones del Espíritu Santo, es fundamental que tengamos bien claro su significado, sus elementos y también el propósito de los dones. Porque al saber esto, obviamente vamos a saber a ponerlos en práctica. La palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro 4, versículos 10 al 11 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Esos dos versículos que acabamos de leer, podemos observar varios elementos que nos ayudarán a construir nuestra definición. Número uno, en primer lugar, nos dice el versículo 10 que es algo que cada cristiano ha recibido. Si tú eres cristiano, la Biblia dice, tú has recibido un don o dones de Dios. Has sido capacitado por el Espíritu Santo para servir a otros en su iglesia. Eso es lo que en primer lugar podemos sacar de estos versículos. En segundo lugar, se nos dice que no todos los dones son iguales. Dice, según cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme que acabamos de leer es la misma palabra usada en el Antiguo Testamento para hablar de la túnica de colores de José. Es decir, que hay una gran gama de colores, pero hay una gran gama de dones. Son, como dijo alguien, como copos de nieve. Tengo entendido que los copos de nieve no son iguales unos a los otros. Entonces podemos decir, según lo que hemos leído hasta el momento, es que los dones espirituales son herramientas, instrumentos, medios, recursos con los que el Espíritu Santo nos capacita a quienes, a todos los creyentes, para edificar a través de nuestro servicio el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Eso en primer lugar, por ejemplo, ¿qué son? ¿Y quiénes lo tienen? La otra pregunta que queremos responder y que debemos tener bien clara es, ¿cuál es la fuente de los dones espirituales? Y por supuesto, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, tenemos ya rápidamente la respuesta, pero la Biblia también lo dice, no solamente por deducción lógica. Leímos en estos dos versículos de 1 de Pedro que dice, cada uno según el don que ha recibido. Es decir, esa fuente está en otro lugar, no son míos. También en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7, se nos hace referencia acerca de la fuente de los dones espirituales. 1 Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, ya lo hemos dicho, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo ¿qué? Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como acabamos de leer del apóstol Pablo nuevamente, todo lo hace y toda la fuente de los dones espirituales son el Espíritu Santo y Él lo reparte como Él quiere. Eso significa que no se puede manipular, no se puede coaccionar, no se puede engañar o engatusar al Espíritu Santo para que haga algo contrario a lo que Él considera mejor. Todos los dones se distribuyen de acuerdo a su voluntad. Yo no puedo obligar al Espíritu Santo, imagínense, hasta blasfemo el pensamiento, de que yo voy a obligar al Espíritu Santo, que es Dios, a hacer algo que es contrario a su voluntad, o algo que Él no ha determinado hacer, o mucho menos darle órdenes para que haga lo que yo haga, lo que yo diga. Eso es un acto realmente muy blasfemo. Significa entonces con esto que hemos leído hasta ahora con respecto a los dones espirituales que no son habilidades innatas. Su origen no está en nosotros mismos. Provienen de otro. ¿Y quién es ese otro? Ese otro con O mayúscula. ¿Quién es ese otro? Obviamente el Espíritu Santo. Tampoco son para una élite de la iglesia, como decir, bueno, los pastores son los que tienen los dones espirituales, o los líderes, o los que tengan cargos específicos en la iglesia. Nada de eso. No es para los hermanos más experimentados. Ninguno de los versículos que leímos nos dice algo así, ni dan para pensar algo así, ni para los más espirituales. No, dice la Biblia claramente, cada uno, todos los creyentes hemos sido capacitados
con dones del Espíritu Santo para servir unos a otros y edificarnos en la iglesia. Así que por lo menos hasta el momento he estado deseando tratar de darle respuesta a estas preguntas. Hemos visto el contexto, siempre recordar que es para servirnos unos a otros. Que lo hizo Dios para que proyectemos una imagen correcta, para edificar el cuerpo de Cristo. También hemos visto a quiénes está asignado esto y cuál es la fuente y quién decide qué don o dones debo tener yo o no. Y que yo no puedo simplemente de manera caprichosa o de manera egoísta o de manera unilateral decidir en qué cosas yo soy eficaz o eficiente o en qué quiero yo participar dentro de la iglesia. Eso lo hace ¿quién? Por lo que hemos visto, el Espíritu Santo, quien es Dios. Ahora, la otra pregunta importante en este tema que tenemos que saber responder. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Porque al final de cuentas, ok, tengo un don, se me ha aclarado, ya sé, viene del Espíritu Santo, soy cristiano. Bueno, espero que ahora los hermanos de la iglesia me reconozcan. Espero que ahora tengan en cuenta quién es el que tiene el don específico acerca de esto. ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo reparta dones según su voluntad, como hemos leído? La palabra de Dios nuevamente enseña, noten que hemos tratado de mantenernos en lo que enseña claramente la palabra de Dios. Aquí en cuanto al propósito, tampoco se queda callada la palabra del Señor. Nos dice claramente cuál es ese propósito. Y la Biblia enseña de manera inequívoca que es para la edificación del pueblo de Dios, para que Jesucristo sea glorificado mientras nos servimos unos a otros. Eso lo dice lo que ya leímos. El versículo 11 de 1 de 4 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirva, ¿no? Sirva o ministre conforme al poder que Dios da para que en todo que sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De aquí entonces comprendo, hermanos, que el don espiritual no está dado para mi promoción, ni para mi reconocimiento, ni para mi provecho individual o personal. Si Dios me ha capacitado con un don, si soy creyente, que la Biblia enseña que sí, ese don debe ser usado para la edificación del pueblo del Señor y para la gloria de Él. Esto indica que por más allá que yo sí, si yo he comprendido esto, yo no necesito el reconocimiento público de las personas, porque si lo estoy haciendo por lo que dice la instrucción bíblica, gloria de Dios y edificación de mis hermanos, entonces yo puedo estar satisfecho si pudiera considerar que eso se está logrando a través de mi servicio. Amén. Pero no, la Biblia no solamente lo sabemos esto por lo que dice 1 de Pedro 4. También lo dice 1 Corintios capítulo 14. Noten que el apóstol Pablo en ese par de capítulos de 12 al 14, que para algunos pareciera ser controversial porque está hablando o corrigiendo el apóstol Pablo sobre algunos abusos que se hacían en la iglesia de Corinto con respecto al tema de los dones. Noten, vamos a leer varios versículos, cuál es el énfasis del apóstol Pablo, indistintamente de cuál fuera el don del que estuviera hablando. Por ejemplo, podemos ver el versículo 3 del capítulo 14 de 1 de Corintios. Nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Pero habla a los hombres para qué? Dice allí, para edificación, exhortación y consolación. Nuevamente vemos el propósito del don. ¿Cuál era? El de edificar a la iglesia. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué vuelve a decir él? Edifica ¿a quién? A la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua,
a no ser que las interprete para que la iglesia que reciba edificación. Más allá de que no estoy tocando cómo se debe entender este don o el otro, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que lo vemos claramente, es, sea el que sea y cómo se utiliza, la razón y el propósito de usarlos en la iglesia es para la edificación de ella. Pero sigue el apóstol Pablo, versículo 12, en su parte B. El versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para que, dice allí, edificación de la iglesia. Y el versículo 26 nos dice, ¿qué hay pues, mis hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Cuál es la orden allí? Hágase todo para qué, hermanos, para la edificación. Para la edificación. Entonces, lo que hemos estado hablando hasta el momento indica entonces que hemos entendido primero que son los dones espirituales, quiénes han sido capacitados con dones espirituales, cuál es la fuente de los dones espirituales, quién determina qué dones espirituales debo tener yo y para qué son esos dones espirituales. Observemos que en todo esto no se busca la polémica o el aprovechamiento personal o individual. No es para explotar a las personas y sacar provecho de ellos. No es para la promoción dentro de la iglesia, el reconocimiento de algún cargo o simplemente la promoción por las redes. Se trata simplemente de servir a mis hermanos, servir a Dios a través del servicio a mis hermanos y procurar el beneficio y la edificación de ellos. Para eso los dio Dios, para la edificación. Amén, hermanos. La pregunta de las mil lochas. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Aquí todos esperamos el test, ¿verdad? Así cuando hay un libro famoso de Tim LaHaye de los temperamentos, cuando sale el tema de los temperamentos, si soy flemático, colérico y todo esto, entonces hay un test, yo quiero verme el test para que así identificar cuál es mi don. Usted puede hacer un test si quiere, pero la Biblia realmente no nos enseña específicamente que es así. Pero le voy a decir un consejo pastoral práctico. Es más sencillo de lo que tú y yo creemos. ¿Y cuál es ese consejo secreto que nadie lo sabía y yo se lo voy a revelar en este momento? ¿Sabe cuál es? Involúcrate en tu iglesia local. Esa es la forma de saber las capacidades que te ha dado el Señor para servirlo a Él, glorificarlo y edificar a la iglesia local. Ese es el secreto, hermano. Involúcrate. Si bien, cuando empezamos en el contexto, entendemos que sí, el rescate, la salvación, el caminar con Dios, de alguna forma tiene obviamente ese sentido muy personal. Dios me rescató, me limpió, me santificó. La Biblia enseña que también me ha colocado dentro de una iglesia local, cualquiera que sea, porque sabemos que aquí hay varias iglesias reunidas. Porque su plan nunca fue que yo fuera un cristiano aislado, solitario e individualista. La Biblia enseña que Él me ha colocado en un cuerpo, en su iglesia local, para que precisamente en mi caminar cristiano yo tenga todas esas herramientas que necesito, toda esa fortaleza, todo ese ánimo, todos esos recursos espirituales que ganó Jesucristo en la cruz, disponibles para mí, pero dentro de o en el contexto de mi relación en la iglesia local. Todo creyente debe comprender, abrazar y reconocer la importancia que tiene tu iglesia local en tu vida para que precisamente en tu caminar cristiano entiendas cuáles son aquellas cosas de las cuales Dios te va a ayudar para santificarte y edificarte y al mismo tiempo para tú edificar y ayudar a otros.
Esa es la forma en que la palabra de Dios nos enseña que Él está ayudándonos en nuestro caminar cristiano. La iglesia local, involúcrate, hermano. Cuando tú entonces te involucras, notas las diferentes necesidades que tus hermanos tienen y te ocupas sinceramente en la medida de tu posibilidad poder ayudar, tú verás rápidamente en qué cosas Dios te usa más eficazmente. Note lo que estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo involúcrese en su iglesia local para ver cuánto provecho puede sacar de los hermanos y ver cuánto ellos le pueden ayudar a usted siempre. Eso sucede y gloria a Dios por eso. Pero mi intención debe ser cómo puedo suplir las diferentes necesidades de mis hermanos. Y esas no me estoy refiriendo solamente a lo económico, porque si, bueno, la Biblia dice que si puedo ayudar a alguien económicamente debo hacerlo, que no debo cerrar mis manos, no debo cerrar mi corazón, pero a veces otros necesitarán una palabra de consuelo, a veces otros necesitarán simplemente una palabra de ánimo, a veces otros necesitarán simplemente algo de administración, un servicio. La Biblia nos enseña de diferentes. Por cierto, los textos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de los dones son Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4 y 1 de Pedro capítulo 4. Si usted nota allí, las listas no son idénticas. Y eso sugiere, según los expertos, que realmente no había en la intención del apóstol Pablo, de ningún escritor del Nuevo Testamento, darnos una lista específica de los dones espirituales, sino más bien darnos un marco de referencia acerca de cómo funcionan ellas. Hay unos dones aparentemente de servicio y otros que tienen que ver con el habla, es decir, con la predicación, la exhortación, la consejería noutética, el ánimo y todas las cosas que se pueden hacer desde el púlpito o en una conversación privada. Y otros que tienen que ver con el servicio. Lo cierto es que de estas listas, todas sirven y están puestas para darme una guía, una instrucción en el que cuando yo me involucre en la iglesia local, entonces yo pueda notar, al yo intentar, en la medida de mis posibilidades, cubrir las necesidades de mis hermanos, descubrir rápidamente en qué cosas realmente soy más eficaz. Y Dios me usa de una forma más notable. Eso no por la promoción de mí mismo, sino por realmente el deseo de ver a otros, ayudar a otros en su buen caminar en Cristo. En la iglesia donde yo iba anteriormente, hacían unos campamentos que yo iba de joven, de soltero. Y había un hermano, siempre nos reíamos, porque lo hacía en broma, pero terminaba en serio. Porque él, de repente estábamos almorzando, y en el campamento era de 5 días, al final del campamento, se daba una votación para el campero del año. Como decir fue más de edificación, quién fue más servidor, quién fue de alguna forma esta semana, quién te impactó. Y todos votábamos y dábamos un nombre y el ganador, bueno, se le da un premio como el más piadoso de ese campamento. Había un hermano, un amigo mío, que cuando comíamos recogía los platos de todos y nos decía, recuérdate de votar por mí, campero del año. Él lo hacía obviamente en broma. Y él de repente, a alguien se le caía algo, no te preocupes, lo recogía y se lo daba. Hermano, hermana, recuerda. Y todo el mundo era una risa. Adivine quién ganaba al final siempre. Él ganaba siempre. Siempre, en todos 5 años seguidos fuimos, 5 años fue campero del año. Aunque es en chiste y era una broma, terminaba siendo medio en serio. Algunos de nosotros a veces para hacer algo en la iglesia, recuerden anunciarlo, los anuncios, ponerlo esto, lo otro. Y ese no es el propósito, mis hermanos. El propósito simplemente es edificarnos, servirnos, darle gloria a Dios, proyectar la imagen que el mundo vea y que esa imagen no es precisamente nuestra foto de perfil, sino que puedan ver
la presencia de Cristo y de esa forma estamos viendo el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Eso en cuanto a este aspecto general de los dones espirituales. Espero haberle dado claridad con respecto a eso o darle un sentido de lo que enseña la palabra del Señor. Por supuesto, como le dije en la introducción, hay un aspecto acerca de los dones espirituales que es controversial. No ha sido el foco principal, pero definitivamente es una pregunta importante para los cristianos. Y es acerca de si continúan vigentes todos los dones que se mencionan en el Nuevo Testamento. Aquí estamos preguntando específicamente por los dones que en un sentido llamamos extraordinarios, porque todos podrían ser extraordinarios ya que no vienen de nosotros, sino del Espíritu Santo. Pero entendemos que cuando hablamos de esos dones extraordinarios nos referimos a los milagros, al hablar en lenguas que se nos ya habla en el Nuevo Testamento, a las profecías, a ese poder que tenían algunos hombres como los apóstoles, de quienes no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesús, sanaban alguna enfermedad. Y la pregunta sincera a veces de los que estudian la palabra del Señor y que quisieran realmente experimentar el poder de Dios es si son vigentes para hoy esos dones o no. A esa postura, si alguien no sabe, se le llama cesacionismo o continuismo. Cesacionismo, o mejor dicho, para empezar, continuismo, se llama así a la postura que entiende que estos dones que acompañaron la predicación del Evangelio desde Pentecostés, y se narra sobre todo en el libro de Hechos, aquellos que se manifestaron allí siguieron manifestándose a través de la historia de la iglesia y aún se siguen manifestando hoy. Es por eso que vemos algunos diciendo que tienen el poder del Espíritu Santo o simplemente no pueden controlar el don del Espíritu Santo porque les da el don de la lengua, el don de hacer milagros, el de orar por otros y van a ser sanados, el de invitar a alguien, venga porque se puede orar por usted y ese día va a sanarse. La otra postura, que entendemos que es lo que enseña la Escritura, realmente es el cesacionismo. Por cierto, acerca de estos dones, que la Biblia le llama señales, prodigios y milagros, son varios términos acerca de un mismo evento. Son algunas manifestaciones atípicas que acompañaban la revelación de Dios. Se entiende en el Nuevo Testamento que son dones de revelación, una etapa de revelación de Dios de la voluntad. Entonces el cesacionismo argumenta que los dones de revelación de la voluntad de Dios y aquellos que le acompañaban, por ejemplo, señales, prodigios, milagros, particularmente eran revelatorios, valga la redundancia, y por lo tanto pertenecían al tiempo fundacional de la iglesia. Es decir, una vez cumplido su función, ya no están en operación, ellos han cesado. Aquí obviamente yo no voy a añadir algo nuevo a la controversia. Tú tienes realmente un tiempo y hay teólogos que podemos, y bibliografía abundante que se puede citar. Por el tiempo obviamente yo me voy a concentrar en resumir cuál es el quid de la cuestión. ¿Qué es lo importante con respecto? ¿Cuál es el área que debemos tener en cuenta cuando hablamos del continuismo o de la cesación de los dones? La discusión, mis hermanos, se resume en responder una pregunta. Dios nos dejó a la iglesia, me refiero a la iglesia de que rescató el Señor Jesús. Dios nos dejó un canon abierto o un canon cerrado. Ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablamos con una persona que es parte del continuismo, el que cree que estos dones son operativos hoy en día, nos va a llevar al área de hablar sobre lo que Dios es capaz de hacer o el poder de Dios o la soberanía de Dios. Entonces pregunta algo así:
O sea que tú no crees que Dios es capaz de hacer esto hoy. Hermanos, ningún creyente, ¿verdad? Que por más nuevo o de la denominación o tradición que pertenezca, ningún creyente que tenga 3 dedos de frente va a decir que Dios no es capaz de hacer algo, excepto lo que dice la Biblia que no puede hacer, mentir o pecar. Pero Dios es soberano, es poderoso, todopoderoso. Él hace lo que Él quiere. Así que no se trata, cuando hablamos de la cesación o la continuación de los dones, discutirlo dentro del área del poder de Dios o de la soberanía de Dios. Porque ¿qué debe responder todo cristiano si es cristiano? Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, en cualquier momento. Nada se lo impide. Entonces, cuando Dios no puede hacer a través de la oración de alguien milagros, darle la capacidad a alguien para que hable un idioma que nunca estudió y avisarle o comunicar lo que va a suceder para que alguien sepa lo que la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué debemos decir si lo hablamos dentro del marco de la soberanía y el poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer? Por supuesto que sí. Dios puede hacer lo que quiera. Pero el quid de la cuestión del cesacionismo o continuismo no se debe hablar dentro de ese marco del poder de Dios. ¿Dónde se debe hablar? Se debe tratar en el marco de la suficiencia de las Escrituras. Ahora, la pregunta ¿es la Biblia suficiente para conocer la voluntad de Dios para nosotros? ¿Es la Escritura puede producir el propósito que Dios quiere para las personas? Por ejemplo, como dice 2 Timoteo 3:15, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Es decir, que ella va a cumplir, ella es adecuada para el propósito por el cual Dios la diseñó. Y dice el versículo, termina el versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, capacitado para toda buena obra. La pregunta, el quid de la cuestión, mis hermanos, es si realmente tú crees que la Escritura es capaz de hacer eso. Es suficiente. Y esto obviamente determina si usted es bíblico o no bíblico. O lo mismo que decir reformado o no. Usted sinceramente puede decir, no es suficiente. Yo creo que usted ya se tiene la respuesta si yo opinara así. ¿Qué debe opinar un creyente? Y si es suficiente, no necesita de añadiduras. No necesita Dios. Imagínese, Dios diseñó la Escritura para que cumpliera este propósito. En el camino se ha dado cuenta que le hacía falta otras cosas para que tú conocieras qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ese es el quid de la cuestión. Entonces vemos que, por ejemplo, lo que enseña la Biblia y cuando entendemos la suficiencia de las Escrituras, por ejemplo, al hablar de los milagros, señales, lenguas y todo lo demás, no era simplemente meras demostraciones del poder de Dios en el mundo, porque Dios puede hacer eso, pero no eran simples explosiones de Dios de que se le ocurrió hacer un milagro. Todo lo contrario, lo que vemos en toda la Escritura es que eran intervenciones de Dios con el propósito o un propósito específico en la historia redentora. En el Antiguo Testamento vemos a Moisés, que nos habló nuestro pastor John Sandoval tan excelentemente de la historia de la redención con Moisés. Dios obró señales, prodigios y milagros, así se describe en la Biblia. Y el propósito, tenía un propósito específico en la historia de la redención y tenemos el Pentateuco. Más adelante en el Antiguo Testamento, alguien
los otros que demuestran ese poder o esas señales son Elías y Eliseo. Y tenemos el resto del Antiguo Testamento. No todos los hombres lo hacían. No todo el tiempo Dios lo estaba haciendo. En prácticamente 1400 años de historia de la revelación, solamente esos dos episodios Dios mostró de una forma inusual a través de hombres. Y luego de ahí, eso es todo en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo tenemos al Señor Jesucristo y a los apóstoles y los asociados con ellos. En una etapa fundacional, en una etapa donde no estaba la escritura, el canon completo. Es más, hay un teólogo que en su trabajo de grado hizo un cuadro respectivo en el Nuevo Testamento, según la antigüedad de las cartas, cómo en el mismo Nuevo Testamento se iba cada vez disminuyendo el nombramiento de los dones. La más antigua de todas es 1 Corintios 12 y menciona muchos. Pero él va por varias cartas donde Romanos, Pedro, Primera de Pedro y Efesios, donde cada vez que iba pasando el tiempo, donde había más revelación, obviamente se mencionaban menos. No era tan necesario explicar. En el mismo periodo del Nuevo Testamento ya se consideraba una cesación de muchos dones. Y la última carta, que tiene que ser la del apóstol Juan, que vivió en la década del 90, el último apóstol que murió, sus cartas no hablan nada de los dones para la iglesia, en el sentido de los dones de señales milagrosos, sino de instrucción bíblica para servirnos y edificar. Eso como por ejemplo. Entonces, el tiempo se me ha ido y debemos ir concluyendo. Pero con respecto a ese tema, al cual debemos tener siempre misericordia, piedad, hablar con piedad, tratar de ayudarnos unos a otros para comprender lo que dice la Biblia, comprenda que el quiz de la cuestión es si la Biblia es suficiente. Esto no solamente se entiende por el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia sí lo confirma. Y una demostración puede ser citándole una confesión que fue escrita en 1600, en el siglo XVII, la Confesión Bautista de Londres, de 1689. Y dice, así entendían los puritanos bautistas la Escritura. Artículo 1, párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Qué eran? Las Sagradas Escrituras. Ellos comprendieron que habían grupos que a veces, para el siglo XVII, mencionaban o hacían referencia a otras fuentes de revelación de la voluntad de Dios. Por eso el mismo párrafo culmina diciendo, y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace las santas escrituras muy necesarias, y miren cómo termina, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Ya había en el siglo XVII comprensión, y hacia el siglo II y el siglo III, de que algunos dones de revelación, o sobre todo para establecimiento de la voluntad de Dios escrita, ya no se estaban dando en la iglesia. Usted dirá, pero si hay mención allí, entonces significa que ellos estaban viendo que sí habían experiencias de ese tipo. Por supuesto que sí, estaban hablando de los cuáqueros, un grupo heterodoxo. Y los ejemplos que algunos quieren dar acerca de la historia de la iglesia son de grupos heterodoxos que inclusive algunos negaban la divinidad del Señor Jesús. Un cristiano realmente no quisiera asociarse con uno de esos grupos. Finalizo con esto, hermanos. Y esto así desde el punto de vista muy personal. Por la gracia y misericordia de Dios, mañana en nuestra iglesia cumplimos 11 años. Nuestra Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Le puedo decir por los miembros que vienen a nuestra iglesia, por las personas que asisten,
que muchos de los congregantes, y me aventuro a afirmar que es así en la mayoría de las iglesias reformadas, vienen con el triste testimonio de haber sido abusados, engañados por el carismatismo y por ese lado de a veces del pentecostalismo que muchas veces fue irresponsable. Le doy un ejemplo rápido. Hermanos que con hijos con fiebres altas, donde el deber debió haber sido ir para que lo viera un médico y pudiera examinarlo, por instrucción de su pastor o de su líder, decláralo sano. Tenemos el don de sanidad. Ten fe. Y lamentablemente no fueron al médico y las cosas empeoraron para ellos. Y los afectaron de que a través de los años han sido lamentablemente las secuelas, ya no puede haber, no hay marcha para atrás. Así el más sensible, como a los que han robado, como los que han estafado, etcétera, etcétera. Le damos gracias al Señor que por su misericordia hemos comprendido estos principios de la teología reformada, como por ejemplo, sola escritura, solo gracia, solo por Cristo. Y muchos, y usted sabe que es así, celebran y le agradecen a Dios, Señor, gracias por haberme sacado de esa situación. Ahora, hermanos, yo pienso, por ejemplo, en mis hijos y pienso en sus hijos. Dios nos liberó, nos ayudó, gloria a Dios. Pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Una reforma medio carismática. Le vamos a dejar la puerta abierta para que de alguna forma vuelvan a esas cosas de las cuales muchos de nosotros lamentamos haber incurrido. Esa es una pregunta que cada uno debe, por supuesto, responder según lo que el Señor le enseñe en su palabra. Que Dios nos ayude, sobre todo, a honrarlo a Él. Lo que Él dice, obedecerle, honrarle y darle gloria y servirnos unos a otros. Amén.